y ya les voy a mostrar cuáles son. Bueno, este es el primero, es el primer programa que la universidad nos pagó hace un tiempo para nosotros poder pues verificar cuando ustedes entregan los trabajos, pues la manera en que hacen esa entrega de los trabajos. Entonces, son programas muy detallados en donde nosotros como profes podemos identificar el lugar y la página donde ustedes tomaron la información. Incluso pues aquí hay muchos trabajos de estudiantes de semestres anteriores, eh, en donde ellos pues de alguna manera, no todos, porque aquí se muestran unos porcentajes. Porfa, alguno me indica si están viendo el programa de plagio. Sí, señora. Listo. Entonces aquí, pues ustedes pueden ver, hay unos porcentajes en donde se indica el porcentaje de copia que tiene el documento. Sin embargo, algo para aclarar del programa, y es que nosotros los profesores pues no podemos mirar el porcentaje nada más y decirte una, no, es que es plagio, porque tenemos que analizar ciertas cosas, y es que el programa identifica es lo que usted ha copiado de internet, pero sin mirar o sin identificar si usted le ha puesto la cita o esa parte del derecho de autor. Entonces él simplemente identifica, la información es copiada, aparece tal cual como está en otro documento, pero en ese porcentaje él no indica si tiene la información citada, si se le ha dado el derecho de autor. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros como profes debemos hacer es ingresar a ver el reporte que el programa genera, porque en el reporte ya está más detallado, nos muestra la información. Entonces uno ya dice, bueno, ¿es plagio o no es plagio? Porque aquí sí tiene la cita bibliográfica donde sacó la información. Entonces, dependiendo de eso, ya el profe pues toma la decisión de cómo calificar el documento. Este era un trabajo, creo que era un ensayo, algo muy corto, y dentro de eso que era muy corto, pues dice que tiene 10 coincidencias en cuanto a información del trabajo entregado, que es esta parte que está acá, a la información que se encuentra en Internet. Lo que está en amarillo es lo que coincide con la parte que está en la página de Internet. Entonces aquí me dicen esta página, incluso por aquí aparece, por aquí me dice dónde está la información. Y esto que está en amarillo es una coincidencia que está tal cual. Y la otra parte que no aparece subrayada, entonces dice hay similitudes. ¿Por qué similitudes? Porque el estudiante omitió cierta información, la maestra la redactó, entonces cambió, le puso sinónimos, o cambió el tiempo en el que estaba el documento original a lo que él entregó. Pero pues el programa es muy preciso, identifica todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si hay una palabra que en el documento en donde que el estudiante entregó pues la omitió, entonces él dice, mire, aquí este corresponde, está en el documento original que se encuentra en internet, y lo que se entregó pues no tiene esa palabra. Entonces él ahí va identificando todo este tipo de cosas. Aquí están pues los porcentajes de similitudes, como menciono, abajo se presentan las páginas. Por allí, digamos que es tan preciso al punto de que aquí en la página original, este sí estaba sin la afirmación, o sea, no tenía la tilde ahí en esa I, y en este caso el estudiante le puso la tilde y el programa identificó que ese era el 1% en donde no estaba totalmente igual. Entonces, cosas tan pequeñas y tan detalladas, el programa lo logra identificar. ¿Qué hacemos nosotros los profes? Pues esto mismo, ingresamos a ese programa para poder identificar el plagio. Este que les voy a mostrar es el nuevo, incluso por aquí hay algo en donde habla de que hay este pues programa funciona también para detectar esa parte de la inteligencia artificial, porque él funciona con inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido,
La GI pues identifica información también que ha sido generada para los trabajos con la inteligencia artificial. En mi caso, y les voy a mencionar porque tenía una discusión con otros estudiantes donde me decían, profe, pero no podemos utilizar la inteligencia artificial para poder realizar nuestros trabajos. Entonces yo les decía, miren, en mi caso, sí se puede utilizar la inteligencia artificial para realizar parte del trabajo, no todo el trabajo, porque pues entonces ahí el trabajo sería de la inteligencia y no mío, pero yo sí lo puedo utilizar para que me ayude a buscar información determinada en un tema específico. Entonces yo le pregunto al chat, le digo que me traiga todos los artículos científicos que hay relacionados con ese tema, todas las tesis. Entonces él lo que hace es que me busca la información y de muchas que yo encontraría buscando en Google normal, él me resume y me dice, mire, de la información precisa que usted necesita, en total, en toda la búsqueda, hay 10 artículos. Entonces ahí es una manera de tener la información detallada y precisa y que sé que va a servir para hacer mi trabajo. O la segunda opción que yo les decía a ellos es que, bueno, entonces inviten al chat, por ejemplo, que utilizan para que les ayude en la redacción de algunos párrafos, no todos del trabajo, pero de algunos párrafos de su trabajo, y que esa información ustedes la copien y la peguen, y lo que hagan es citar al chat que utilicen, a la aplicación que utilicen, como la fuente de donde sacaron esa información. Y en mi caso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es un buscador que les está dando a ustedes información que es verídica y que sirve para hacer el trabajo. Entonces, en mi caso no hay ningún problema. Como les digo, no puede ser todo el trabajo, pero sí ciertos párrafos de lo que voy a entregar de mi trabajo pueden ir citados con el chat. Entonces, si le doy la vía al chat, no hay ningún problema, no se consideraría plagio y así podrían pues utilizarlo de esa manera. Aquí hay otros trabajos, entonces los porcentajes, por aquí hay informes, por acá hay unos que el porcentaje pues es muy bajito, incluso hay unos que dice cero. Unos estudiantes esta semana me preguntaban, profe, pero es que cero. Entonces yo les mencionaba, no, lo que pasa es que estos son eran estudiantes de comunicación y lenguaje 1, estábamos viendo los textos narrativos, entonces hicieron un texto narrativo de algunos cuentos de su propiedad intelectual. Entonces en ese sentido pues no había nada como de copia, porque era totalmente de ellos. Voy a mostrarles este informe, que es de un trabajo en donde pues el 89% es copia. Ahora ya les voy a mostrar por acá abajito ciertas cosas que yo les mencionaba del programa. Y el programa pues me va a detectar toda la información copiada. Pero miren que aquí estos estudiantes tienen una cita bibliográfica. Si incluyeron una cita bibliográfica, entonces sí, es copiado de esta página, pero ellos citaron los autores de esa información. Algo que sí está erróneo en esto que hicieron en esta parte estos estudiantes es que la cita, así el párrafo que esté anteriormente es del mismo autor, se debe poner en cada párrafo. Lo otro es que de manera seguida, como está aquí, solo podrían estar estos dos párrafos de este documento. No se puede tener más de 2 párrafos seguidos del mismo autor, porque si no, pues se considera plagio. Aquí también muestra lo mismo, donde se tomó la información. Entonces ahí arroja un informe, me dice, está la fuente, mire, puede dirigirse allá, mirar esa información. Entonces, este trabajo presenta, sí hay algunas cosas que están citadas, pero hay otras en donde realmente la redacción tenía que ser netamente de los estudiantes, incluso objetivos se lo copiaron a un trabajo de grado. El objetivo debe ser un objetivo que ustedes planteen con sus palabras para su trabajo y no copiárselo a otros. Y en el caso de ellos, pues copiaron la mayoría de información aquí del trabajo. Pues ustedes ven que están ahí señalados, entonces es pura copia y pegue de un mismo trabajo. O sea, la mayoría de información, si ustedes pueden ver aquí, sí hay una cita, pero todo lo que copiaron fue un trabajo de grado de una universidad
y se lo copiaron todo ese trabajo de grado. Entonces es algo que yo no puedo hacer, copiar algunas cosas sí, pero no puedo copiar todo lo del trabajo de grado. Entonces, miren, les copiaron hasta la metodología que ellos utilizaron para su trabajo de grado, la parte de los resultados, el análisis de los resultados, o sea, todo lo que hicieron en ese trabajo de grado, ellos lo copiaron. Entonces, esto se considera plagio y este tipo de trabajos, aquí en la asignatura, pues son los trabajos que dan un cero que no se puede recuperar. Entonces, para que tengan allí presente que hay estos programas, para que no caigan en esa parte del plagio, porque aquí se les va a explicar, yo trato de hacer ese acompañamiento, cuando por primera vez están enfrentando esta parte del plagio, pues yo les indico, incluso en la entrega del primer trabajo, si les llega a pasar, entonces yo les digo, mire, hicieron plagio, corrijan esto, no sé qué, en la entrega de segunda base, entonces ya no pueden hacer lo mismo, porque si no, pues la nota se va a ver perjudicada con un cero que no se puede recuperar, pero entonces eso ya va a depender más de ustedes de no caer en esta parte. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda referente a esto que les acabo de mostrar, a los programas de plagio, si de pronto tienen algún comentario referente a eso, de algo que no les quede claro. ¿No tienen comentarios? Bueno, entonces continuemos. Esta es la parte ya donde vamos a ver lo de las citas bibliográficas. En ese sentido, sí, por favor, si no entienden, necesito que me digan que no entienden, que vuelva y les explique, porque esto tiene muchos detalles y muchas cositas que si se nos pasan, pues no nos van a quedar bien estas citas bibliográficas. Entonces ya les voy a explicar esta parte de las citas bibliográficas, pero sí es importante que si no entienden, pues que me lo mencionen para yo volver a explicar esta parte de la información. En cuanto a esto de las citas, ¿alguien sabe qué es una cita bibliográfica? ¿Alguna vez ha hecho una cita bibliográfica en algún trabajo? Buenas noches. Sí, no son las que hacemos al finalizar un trabajo o una presentación, que es más que todas las que colocamos pues como de dónde tomamos la información. Bueno, referente a lo que tú mencionas allí, Carol, lo que estás indicando no es una cita bibliográfica, es una referencia y es lo que está al final del trabajo, en donde hay cierta información que yo copio para poder encontrar el trabajo y decir, de aquí a este documento fue que yo tomé la información. Pero eso no es una cita bibliográfica, eso es una referencia bibliográfica. De pronto No son las, alguien sabe, sí, dime. de pronto no las que hacen en, pues, en el texto, que se deja un espacio y que entre comillas y después es la fecha de publicación y el autor, ¿cierto? Pero es en el mismo texto que se coloca. Ah, listo, sí, exactamente es eso. Incluso tú lo mencionaste de manera correcta el concepto, porque en muchas de las ocasiones ustedes piensan que la cita bibliográfica es solamente esta información, incluso la diapositiva tiene una cita bibliográfica, y piensan que es solamente esta parte que está aquí, que es los datos como del autor y ya. Y resulta que la cita bibliográfica no es solo esta parte, sino lo que tú mencionabas, es también lo que está en comillas, que es un texto que uno toma. Entonces, la cita bibliográfica es tanto el texto que yo copio de internet de algún trabajo, unido a la información básica de los autores de ese trabajo. Entonces, es tanto la información copiada como los datos de la fuente, que serían estos que están aquí en la diapositiva. Y de acuerdo a esas citas, tú mencionabas una, la que tú mencionas es una cita textual corta, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo y a explicarles cuáles son las características y cómo debe de ir en el texto, pero hay dos tipos de citas. Uno es la cita textual, que se divide en dos clases, y la otra es la cita de parafraseo. Muchas de las ocasiones ustedes piensan que porque realizan parafraseo no deben de citar la información. Y eso no es correcto, porque si yo hice un parafraseo de algo que yo encontré en internet, fue porque otra persona ya lo investigó, lo publicó y esa información es de él.
Que yo explique la idea de él con mis palabras no quiere decir que esa idea deje de ser de ese primer autor. Entonces, en ese sentido, si yo parafraseo, también tengo que citar la información. ¿Qué información no cito? La información que es de mi propiedad intelectual, algo nuevo que yo he descubierto. Digamos que yo hice una investigación en donde yo hice encuestas y tomé datos, y ese análisis que yo le hago a mis datos, esa es mi propiedad intelectual. El análisis que yo haga luego de hacer comparaciones de datos de otras personas y que yo tenga de allí, de esos datos, información nueva que ninguna otra persona ha obtenido, eso sí es mío y eso no tengo que quitarlo. Pero si yo sé que es información copiada de internet, sea en parafraseo o tal cual como la encontré en el documento original, sí o sí tengo que hacer esa cita de la información. La primera cita es la cita textual. Entonces, una cita textual que es tomar tal cual como yo encontré en internet la información. No le reemplazo palabras, no se las omito, no le pongo sinónimos, no le cambio unas palabras, no. Lo que hago es que copio y pego, es un copie y pegue, pero para hacer ese copie y pegue también hay maneras de realizarlo. La primera, y de tener ahí presente, es que mi trabajo no puede tener más del 30% de copia textual, o sea, de copia y pegue. ¿Qué debo hacer yo? Combinarlo con parafraseo y con propiedad intelectual. Entonces, 30% de un copia y pegue citado, y el resto, información parafraseada, también citada, y propiedad intelectual. Hay dos tipos de citas textuales. Está la textual corta y la textual larga. De acuerdo a cada una de ellas, tienen unas características que las diferencian al momento de ponerlas en el texto. Yo se las voy a explicar. Si de pronto por ahí están algunos tomando nota, es importante que tomen nota de esto que les voy a mencionar. Estas diapositivas están ya en sí. Ahorita, antes de que se termine la clase, les voy a indicar a dónde están y dónde las pueden encontrar, pero en ese sentido, quiero que sí tomen copia de lo que les voy a mencionar, porque es un resumen y es lo que les va a servir para hacer el trabajo de la asignatura al proyecto, y adicional a eso les va a servir para el taller que van a presentar, que es sobre esta parte de las citas y las referencias. ¿Por qué? Porque es un resumen. Segundo, porque en el taller, como es algo que no nos vamos a aprender de memoria, sino que es más entenderlo, cómo utilizarlo, cómo identificarlo, yo voy a poder sacar mi cuaderno donde tengo ese resumen que la profesora me va a dar. Entonces, recomendación: tomen nota en el cuaderno, o si tienen por ahí el celular, tomen nota en algún lugar donde después puedan tomar de allí la información para poder realizar el taller. Entonces, esta cita textual, que es una cita que se pega de internet, de un documento que yo encontré, de una información que yo quiero poner en mi trabajo, lo debo hacer de la siguiente manera. Citas textuales cortas tienen una característica principal, y es que debe tener un límite de palabras. ¿Cuál es ese límite de palabras? No puede tener más de 40 palabras. Entonces, cuando yo voy a hacer una cita de este tipo, que es textual corta, no puede tener más de 40 palabras. La segunda característica es que debe de ir la idea que yo copie de internet entre comillas. Entonces va esa idea entre comillas. La tercera característica es que la información de esa cita que está allí entre comillas, que llega hasta este punto de este paréntesis, debe de ir inmersa en el texto o en medio del texto. Ya les voy a explicar con el ejemplo qué quiere decir eso. Y es que miren que antes de esas comillas hay un punto y hay una información seguida. Y luego de que se termina la cita bibliográfica, que es aquí justo después del paréntesis y este punto, hay un punto seguido con otra información. En ese sentido, siempre la información que está en esas comillas debe de ir en medio del párrafo, en medio de otro texto.
que este texto que está antes de las comillas lo redacté con mis palabras y es como una pequeña introducción que se va a mencionar en estas comillas, lo puedo hacer de esa manera. Que este texto que está aquí antes es de otro tipo de cita, que lo pegué junto a esta cita textual corta, también se puede hacer de esa manera. Lo importante es que antes de esa información textual se tenga una información y cuando se termine la cita se tenga otra información. Siempre debe haber aquí una coma, una información antes o un punto seguido, una coma, una información y allí está esta parte pues que se evidencia aquí para que la cita y eso que está entre comillas quede en medio del texto. Y otra de las características de las citas textuales es que los datos que debe llevar son apellidos, año y número de página. En este último punto del número de la página, en las abreviaturas yo les había mencionado y les había dicho que debían tener presente dos abreviaturas que se iban a utilizar más adelante. Entonces aquí en este video hay una de ellas que yo les dije que se debía tener presente y son las abreviaturas del párrafo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo consulto una página web en donde el documento está en la página web, digamos que es un artículo de un periódico, ese artículo del periódico que está ahí en esa página, pues la página web no va a tener como tal una numeración de páginas, pero sí va a tener una cantidad de párrafos en donde yo tengo que contarlos y decir, bueno, la información y esto que tengo aquí entre comillas lo tomé del párrafo 5 de esa página de internet. Entonces, ese número de página que no hay en ese documento, lo voy a reemplazar por el número del párrafo en donde se encuentra la información que yo copié de internet para mi trabajo. Hasta allí todos tienen claro esta parte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Profe, o sea, la verdad no entendí bien si ahí va el número de página o el número de párrafo. Dependiendo, Que mira, me- si tú, por ejemplo, descargas un PDF o digamos un trabajo de grado, el trabajo de grado tiene la numeración de la página. Entonces, como sí tiene la numeración de la página, pues yo le pongo la página porque sí tiene ese dato. Pero si, por ejemplo, tú vas a consultar en una página web la información en internet, en donde no descargues un PDF que esté con una numeración, sino que es una información que está en la página web directamente, digamos que es una noticia de un periódico, algo así. Esa noticia de ese periódico que está en la página web no está numerada por páginas. Entonces, como no está numerada y la cita que yo voy a hacer cuando la información fue un copia y un pegue, o sea, es textual, este dato no lo puedo omitir. Como no tiene esa página de internet un número como tal de página porque no venía numerada, lo que yo hago es que lo reemplazo por el número del párrafo. Pero o sea, si el documento que yo consulte en internet es un libro y tiene número de página, le pongo el número de página. Se pone el número de párrafo es cuando no está la información de esa paginación. Pero si está la información de la paginación, yo miro, lo cogí de la página 10 y pongo página 10. Pero si es de una página de internet, entonces allí no me va a aparecer un número de páginas, sino que lo que tengo que hacer es contar el párrafo en donde está ubicada la información que yo copié y pegué. Ahora sí te quedó claro esa parte. Sí, entendido, profe. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Yo voy a especificar párrafo ahí en ese pedacito o solamente coloco el número y ya? Tienes que poner las siglas que es P, A con tilde, R, R, y ahí sí pones el número del párrafo. Y cuando es la página lo puedes poner así, está P punto y el número de la página, o si se utiliza el gestor de referencia, allí nos va a aparecer P, A, G. Pero cuando es el párrafo es P, A, R, R y el número de la página. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, creo que ya no. Voy a explicarles otra cosa
Quieren tener muy presente, esto funciona para cualquier tipo de cita bibliográfica, sea textual corta, textual larga o de parafraseo. Y es algo que se llama énfasis o citas basadas en. Y es lo que les voy a explicar con este ejemplo. Resulta que yo como autor defino dónde quiero que la información de los autores del documento que yo tome de internet se ubiquen. Entonces, por ejemplo, en esto que está aquí, la ubicación de esa información de los autores está al final de la idea. En ese sentido, primero está el texto que yo copié de internet, que es lo que está entre comillas, y luego está la información de los autores. Esto se llama cita con énfasis en el texto o basada en el texto. ¿Por qué? Porque primero está el texto que yo copio y luego al final todo en un paréntesis la información de los autores que son pues como los dueños de eso que se está mencionando allí. Pero hay otra manera de poner esa información o de ubicar esa información de los autores, y ya se las voy a explicar con el ejemplo siguiente, y es esta que está acá. Entonces, esta es una cita que tiene, una cita textual corta que tiene énfasis en los autores. ¿Por qué? Porque aquí los autores están de primeros y luego está la información en esas comillas. Pregunta, a comparación de lo que vieron en el ejemplo pasado de esa información de los autores, este ejemplo, ¿en qué difiere? Aparte de que la información de los autores esté en la parte superior. ¿Alguien logró identificar cómo está la información en el ejemplo pasado y cómo está en este ejemplo? Esos datos básicos de los autores. Infiere la palabra según, es decir, Tiene como la... mencionando lo que dicen los autores. Exactamente, tiene una palabra. Siempre se utiliza un conector. Aquí utilizaron según, pero yo puedo poner indican, afirman, establecen, mencionan. Y siempre debe de ir esa palabra, que es la mención al autor. Ahora les voy a indicar que esta palabra puede ir allí justo como está en este ejemplo, o la puedo ubicar en otra parte de la información del autor, y ahorita con otro ejemplo pues se los voy a mencionar. Pero sí, tiene esa palabra. En la parte del ejemplo pasado, en donde primero estaba el texto y al final la información de los autores de manera completa, no se tenía esa palabra. ¿Alguien más vio algo diferente? Número de páginas al final. Está solamente el número de página al final y está entre entre paréntesis y está al final, solamente allí. Esa es otra de las cosas que difiere del ejemplo pasado. ¿Qué otra cosa vieron que no está igual al ejemplo pasado en esa información de los autores? Se te está escuchando entrecortado. Se te está escuchando entrecortado. No sé si será mi internet o los demás también la escuchan entrecortado. Profe, yo también. A mí yo tengo conexión inestable. De por acá por mi casa está lloviendo Está duro. lloviendo. Bueno. ¿Alguna otra persona logró identificar algo que está allí diferente al ejemplo pasado? Ya me mencionaron la palabra de mención. Lo otro que me mencionaron es lo del número de la página que estaba en la parte de abajo, pero ¿qué otra cosa? Profe, ¿no será la comita que sigue después de los nombres del autor? Y el año está entre comillas como separadito, ¿no? En vez de entre paréntesis, Entre perdón. paréntesis, sí, exactamente. Es eso. El año de publicación está en el paréntesis, allí entre paréntesis, y miren que los apellidos de los autores están fuera del paréntesis. Entonces, lo único que va entre paréntesis son el apellido
el año de publicación y el número de la página. Me voy a devolver para el ejemplo anterior en donde esta cita era con énfasis en el texto, primero va el texto y luego la información de los autores. Y miren que todo va en un solo paréntesis. Toda la información seguida en un solo paréntesis, pues en un orden establecido. Pero cuando se hace de esta manera, es diferente. Va una palabra que es como un conector de mención. Los apellidos de los autores van fuera de ese paréntesis, el año de publicación va en paréntesis, adicional de que los datos del autor están al inicio de la idea y el número de la página va al final de esa idea. Esto lo defino yo en mi trabajo, o sea, no quiere decir que haya una regla donde diga, no, es que la mitad de las citas tienen que ir todas de esta manera, en donde todo va en el paréntesis, y la otra mitad los autores tienen que ir antes de que se mencione la idea. No, eso yo lo defino como autor de mi trabajo. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que todas vayan de esta manera, o todas vayan de esta manera, o las quiero mezclar, las quiero combinar. Eso ya lo defino yo. Pero sí hay una razón del por qué la información de los autores se ubica de esa manera. Esto es porque para mí, como autor de mi trabajo, lo que estoy haciendo es más relevante que primero se mencione el texto que copié, que es la idea, que para mí es lo más importante, que esa parte de los autores. Sí, le doy la autoría, pero lo estoy poniendo al final de la idea. Y cuando pasa eso, muchos lo que hacemos es que leemos solamente lo que está entre comillas y llegamos hasta cuando finalizan estas comillas y no le ponemos mucho cuidado a quiénes son los dueños de esa información, cuáles son los autores. Pero aquí en esta, que se le pone una palabra, una mención al autor, es porque yo considero que estos autores son tan importantes en el tema que yo estoy investigando, que los voy a tener al principio para que la persona que lea mi trabajo se dé cuenta que estos autores son muy importantes. Entonces por eso le pongo el según. Entonces cuando ya tengo ese según, yo digo, bueno, hay unos autores, unos señores, y ahí luego sigue la idea. Entonces esa es como la razón del por qué se ubican de esa manera. Pero soy yo quien define cómo ubica esa información. Nadie más, y no me pueden decir que está mal o que porque todas están de una manera. No, ya soy yo quien define. Esta es la otra cita, creo que ya con este tipo de cita terminamos para alcanzarles a mostrar lo que hay ahí en Teams, y es que es la cita textual larga. También es información copiada tal cual como la tomé de internet, pero tiene unas características diferentes a la que vimos anteriormente, que era una cita textual corta. En ese sentido, ¿qué pueden ver ustedes? Que esta cita textual larga difiere de la pasada que vimos. Yo le voy a dar la primera característica. La primera es que esta tiene más de 40 palabras. Pero ¿qué hay de diferente a la pasada que vimos? ¿Qué logran identificar de diferente ustedes? Que no No está tiene entre comillas, profe. Que no va entre comillas. Esa es otra característica de la cita textual larga. No va entre comillas. ¿Qué otra cosa? Pues lo que Parrafeo. es que está separado, o sea, no viene con el texto, o sea, solamente lo que sacó, muy aparte. Exactamente. El párrafo está solo aquí, no hay un punto seguido y punto seguido con una información, sino que la idea que se copió de manera textual de ese documento que yo encontré, lo pongo solito en un párrafo, no va acompañado de más información, de más ideas, sino que va de esta manera, como se menciona aquí, solo en un párrafo. No van ideas ni puntos seguidos, ni información ahí seguida, sino que va solo en un párrafo. Algo adicional que puedan identificar allí. Profe, yo creería que el autor ahí está parafraseando, ¿no? No, eso es una cita textual. O sea, cuando se habla de citas textuales, es un copie y pegue de la información. Tal cual como la encuentro en internet, copio, pego y pum, la pongo en mi trabajo. No hay parafrase, o sea, no lo digo con mis palabras, sino que lo pongo de una con las mismas palabras que el autor redactó su trabajo. Entonces, no.
Otra de las características es que tiene la sangría, según las normas APA, la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría, que es este espacio entre la margen y el inicio de la primera letra de esa línea. En este caso, la cita textual larga, toda tiene esa sangría. Miren que está alineada a esa primera línea de cada párrafo y todo el texto está allí, de esa manera. Y también debe llevar el número de página. Yo les había hablado en el ejemplo anterior, es que hay dos tipos de énfasis o citas basadas en. Pregunta, ¿esta cita que está aquí es una cita con énfasis en qué? ¿En el texto o en el autor? En el texto. En el texto, bueno, ¿pero por qué? Porque ahí en la diapositiva pues dice eso, ¿pero por qué? Porque creo que está como más basada a algo como de investigación, una teoría, no algo que está diciendo una persona como tal, no fue algo que fue dicho por alguien, es lo que Bueno, está investigando, no sé, listo. ¿puede Bueno, ser? esa no es la razón es porque aquí tenemos si hay un autor, incluso este autor pues es el dueño de esta idea, pero es una cita basada en el texto, es porque primero es información del texto y luego están los datos del autor. Entonces, cuando son citas basadas en el texto, primero pongo la información que copio de internet y al final de esa información los datos básicos del autor. En comparación a las citas que son basadas en el autor, que primero van los datos del autor y luego el texto que yo copié en internet. Entonces esa es la diferencia, la posición de los autores. Cuando la posición de los autores está al inicio, es una cita basada en los autores, pero cuando está al final del texto es una cita basada en el texto. Ese es el énfasis que se les está mostrando. Yo les había mencionado que la palabra en estas citas que son basadas en los autores se pueden ubicar o antes del apellido del autor o después del apellido. Si pueden ver este ejemplo, pues está después del apellido, o sea, después del año de publicación, está allí esa palabra de la firma. Y luego está como tal la idea del texto. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta cita textual larga? No, Bueno, profe. ¿no? Voy a compartirles para mostrarles lo que les mencionaba de Teams, para que pues tengan conocimiento de dónde está la presentación. Igual no la hemos terminado, la siguiente clase allá en la universidad que estemos de manera presencial, pues terminamos la presentación, pero ya les voy a mostrar, bueno, se ubican en el grupo de Teams y luego de ubicarse ahí en el grupo de Teams hay un canal que se llama Unidad 1 Enfoque Sistémico. Si lo veo del celular me va a aparecer como canal oculto. Allí en esa unidad 1 o cuando yo saque el canal oculto voy a encontrar los archivos y ahí en los archivos va a estar toda la información de la clase. Incluso en las publicaciones van a estar los videos de las clases que vamos a ver de manera virtual por los días que son festivos. Todo eso siempre lo van a encontrar es en la unidad 1 que se llama enfoque sistémico. No en el canal general, sino en la unidad 1, que en los celulares les va a aparecer en un principio como canal oculto. Me meto allí, archivos, la carpeta de la clase con los archivos de la clase y en las publicaciones los videos de las clases virtuales. Y de esa manera es que van a encontrar como tal la información. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, ya ahí nos queda.